¿Ya? Entonces, a ver, aquí de antemano yo debo reconocer cuáles son los eventos A o los eventos E1 que había mencionado, ¿no? ¿Verdad? Llamémosles evento 1, el E1, ¿ya? O el A1, como le llamaba, ¿no? Esos son los eventos que son mutuamente excluyentes, a ver, y colectivamente exhaustivos. ¿Cuáles pueden ser esos eventos? Por ejemplo, ¿cómo usted puede saber que una persona que yo escoja al azar puede tener COVID? ¿Por qué? Porque esté muy expuesto. Por los síntomas. ¿Qué? Por los síntomas. Ya, por los síntomas, ¿no? Tiene síntomas. El evento 1 puede ser, tiene los síntomas. Tiene síntomas. Tiene síntomas, ¿verdad? Síntomas del COVID. Y el otro evento que es mutuamente excluyente, ¿cuál sería? El primer evento es que tiene síntomas. Y el otro evento que es mutuamente excluyente, ¿cuál sería? Que no toma las medidas de precaución No, necesarias. no. Queda asintomático. Es exacto, que no tiene síntomas. O sea, ahí están los dos eventos que son mutuamente excluyentes. O sea, yo escojo una persona y esa persona puede presentar dos cosas, que tenga síntomas o que no tenga. ¿Sí o no? Esos son los dos eventos que yo le llamaba en la fórmula de Bayes el E1 o A1. Ya no hay A3 ni E3, no es que si tengo o no tengo, o tiene o no tiene, nada más. Esos dos son los eventos. Entonces el otro evento es que no tiene síntomas. Síntomas de COVID. Ahí están los dos eventos. Tiene síntomas de COVID y no tiene síntomas de COVID. Ya. Esos son los dos eventos. Pero para salir de las dudas, ¿cuál es el evento o cuál sería ese evento que definitivamente puede impactar en la percepción o la probabilidad del evento E1 y E2? ¿Cuál podría ser? A ver, chicos, ¿cuál sería ese evento, el que llamamos en la literatura o en el teorema de Bayes el evento B? ¿Cuál sería ese evento, el B? ¿Ah? Chicos, ¿cómo sabríamos que efectivamente la persona padece y tiene el COVID? Con una prueba. Perfecto, perfecto. Entonces, hacerles una prueba. ¿La prueba, cómo se llama esa prueba? PCR. PCR. La prueba PCR. Si esa prueba les sale, vamos a asumir que la prueba salga así en cada uno de estos eventos, eso va a afectar la probabilidad. Sí, chicos, la prueba PCR. A mí solo me interesa de la prueba PCR los casos que sean afirmativos, que tengan COVID. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo entonces trataría de encontrar cuál es la probabilidad del evento E1. ¿Cuál es esa probabilidad del evento E1? ¿Y cuál es la probabilidad del evento E2? Estos datos yo los debería conocer previamente. Estos datos yo los debería conocer previamente. Y como son datos que los debo conocer previamente, son los que se conocen como los eventos preliminares o eventos a priori. Ya. Entonces, estos de aquí le vamos a llamar probabilidad a priori
o probabilidad preliminar. ¿Por qué los llamamos así? Porque son probabilidades que yo las conozco con anticipación. Ya. O tengo elementos para poderlas calcular. Ya, entonces esa es la probabilidad a priori. Y el evento B, como dijimos, es justamente el evento que impacta, o el nuevo evento que impacta en las probabilidades de los eventos E1 y E2. Este es el evento que impacta en las probabilidades chiquita, ¿qué te pasa? A ver, tranquila. ¿Qué pasa? Ay. Ya, chiquita, tranquila. A ver. Entonces, el evento B es el evento que impacta en las probabilidades de los eventos. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. De los eventos E1 y E2. Ok, ya. Bien, chicos. Entonces, estas probabilidades yo las debería conocer, ¿no, verdad? Y para aplicar la fórmula de Bayes, les voy a poner la fórmula de Bayes acá. De la forma más desglosada, ¿no? Esta es la fórmula de Bayes, ¿ya? Esa. Entonces, lo que a mí me interesa es cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar en la provincia del Guayas y que ésta padezca el COVID. O sea, Bayes aquí lo que me está preguntando es la probabilidad de que una persona que tenga los síntomas del COVID, en realidad la prueba PCR le dé positivo. Eso es lo que me está preguntando Bayes. ¿Sí? O sea, me está preguntando la probabilidad de que una persona que tiene los síntomas dado la prueba PCR dio sí. Eso es en realidad lo que me pregunta, lo que quiero averiguar. ¿Cuál es esa probabilidad de que cuando yo escoja al azar una persona en la provincia del Guayas tenga en realidad COVID? ¿Y cómo voy a saber ese resultado? Pues primero, si la persona tiene los síntomas. Y a aplicarle la prueba PCR resultó que sí. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí, en este problema, justamente estoy aplicando una probabilidad que depende de un resultado previo, ¿no, verdad? Estoy utilizando el teorema de Bayes, que es que se aplica justamente para determinar la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. ¿Ya? Entonces, ahí está, chicos. Ahorita en pocas palabras, hemos tratado de resumir lo que está pasando en el problema. Bien. Bien, entonces, en pocas palabras, lo que me preguntan es la probabilidad de E1, porque la probabilidad de los que tienen síntomas es 1, dado que se cumple el evento B. Esa es la pregunta. Y chicos, hasta ahora sí está claro. Sí, ingeniero. Ya, no hemos hecho nada, solamente estamos haciendo un análisis del problema y ver cómo lo resolvemos. Entonces, bien, yo aquí debería conocer
la probabilidad, miren, voy a insertar un poquito aquí. Yo aquí, la prueba PCR que me da sí, ¿verdad? Entonces yo debería conocer aquí de acuerdo con la fórmula, yo debería tener las probabilidades cuando la prueba da sí en las personas que tienen síntomas y las probabilidades que da sí en las personas que no tienen síntomas. Esos datos yo los debería conocer. Sí, de acuerdo con mi fórmula. Esto. Entonces, yo debería conocer aquí también la probabilidad de que la prueba dio sí en las personas que no tienen síntomas. Debería conocer esto. Y debería también conocer la probabilidad de las personas que dio sí, que la prueba dio sí en las personas que no tienen síntomas. O sea, debería conocer estos valores también para poder aplicar la fórmula. Entonces, miren, chicos, si yo conozco las probabilidades E1 y E2, E1, E2, y conozco estas probabilidades, la probabilidad de que la prueba resulte sí, dado que la persona no tenía los síntomas, o que la prueba de sí, dado que la persona sí tenía los síntomas. Si yo te conozco todo esto, ya puedo aplicar la fórmula y resolver la gran pregunta. ¿Y se dan cuenta? Con esto, yo ya podría resolver la pregunta. Que mi pregunta es esta, ¿no? Esta. La probabilidad de una persona que tiene los síntomas del COVID y que la prueba resultó sí. Ok, ahora viene la otra cuestión. Bueno, ¿y cómo encuentro estos valores? ¿Cómo encuentro las probabilidades de los eventos de que una persona tiene síntomas de COVID y de que una persona no tenga síntomas de COVID? ¿Cómo puedo calcular eso? A ver. Vamos a calcular primero estas probabilidades. Vamos a, en primer paso, determinar las prioridades o las probabilidades a priori. O las probabilidades preliminares, como quieran llamarles. En este caso son, ¿cuál es la probabilidad de que yo escoja una persona y que esta persona tenga los síntomas? O que esta persona no tenga los síntomas. ¿De dónde puedo sacar esa información? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad E1 y E2? La probabilidad de que tenga síntomas y de que no tenga síntomas. ¿De dónde puedo sacar esos resultados? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podría calcularlos en la provincia del Guayas? Con una encuesta. ¿Con una encuesta será? No, porque sería De De internet. Con un registro de... Ya. O buscar información en las fuentes. ¿Qué les parece? ¿Hay o no una información diaria que nos dice cuántos casos de COVID hay en la provincia del Guayas? ¿Hay o no? Personas que han sido contagiadas. antes sí había, ahora no estoy tan seguro si está A ahí. ver, busquemos en internet, busquen personas contagiadas en la provincia del Guayas. Debe haber un valor. Sí había, pues yo me acuerdo que todos los días sacaban un informe en el COE provincial de cuántas personas se contagiaban de COVID y llevaban hasta un total. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un registro por países. Día a día sacan esos informes. Sí debe haber.
Entonces busquemos, por ejemplo, para saber la probabilidad, primero tendríamos que decir el número de contagiados de COVID en la provincia del Guayas. ¿Ya? ¿Alguien me dio ese valor? Y alguien que investigue también, por ejemplo, el número de habitantes de la provincia del Guayas. Ya. A ver, chicos, eso que les encanta el internet, denme los datos. ¿Cuál es el número de contagiados de COVID en la provincia del Guayas hasta la fecha? De acuerdo con una fuente que sea fidedigna, por ejemplo, el COE provincial o el COE nacional. Ponga ahí número de contagiados de COVID, provincia del Guayas, COE nacional, que ahí ha de aparecer, o el COE provincial. Ya, ¿cuánto le salió? ¿Alguien encontró el dato? Vamos. No encontré el dato, ingeniero. O sea, no está actualizado porque si había una tabla que arrojaba día a día, pero esa tabla solo llegó hasta noviembre del 2020. Ah, no te creo. Ya, ¿y Sí, cuánto es el dato que tienes ahí? ya le veo, en un minuto. Número de contagiados COVID por provincias en Ecuador. ¿Ya cuánto es el dato? Yo aquí tengo actualización de casos de coronavirus en Ecuador por provincia. Ya, ¿me lo puedes dar, joven? Ayúdenme, pues chicos, busquen todos, deben estar buscando. En la página... Profe, y hasta eso le podemos decir el número de habitantes que tiene la provincia del Ya, Guayas. dame el número de habitantes de la provincia del Guayas. 4.3 millones de Ya, habitantes. 4.300.000 habitantes. Ya, perfecto. $4.300.000. Me falta un cero. Ya, gracias. Ingeniero, yo encontré algo, no sé si sirva. Dámelo, dame el dato. Todo sirve. Dice que, bueno, según esta página, según el informe nacional del COVID por el COE nacional, desde el 29 de febrero hasta 17 de febrero, me dice aquí. Ya, ¿cuántos son los contagiados? Ya, en la provincia de Guayas, confirmados por PCR, me sale 33.860. 33.870. 60. 60. Ya, vamos a asumir. Ya, de acuerdo con las pruebas. Pero tú sabes que esos son solo pruebas. O sea, a esto yo le voy a decir, bueno, eso es como un muestreo. A eso multiplícalo por 7 veces, y esos serían los casos hasta esa fecha. Vamos a multiplicarlo hipotéticamente por unas 6,5 veces, y los casos reales serían más o menos eso, 220.000 casos a esa fecha, reales. Y sobre la población, que es 4.300, entonces yo ya ahorita sí puedo encontrar la probabilidad de 1. ¿No verdad? ¿Cuál es la probabilidad, uno, de que una persona en Guayas yo le escoja al azar y tenga los síntomas? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿A qué sería igual? A ver, chicos.
Miren, con esta información ya puedo obtener la probabilidad de una persona, de que yo escoja al azar una persona en Guaya y tenga los síntomas. ¿Cómo la calcularía con la información que ahorita tengo? Pues divido. El número contagiado sobre el número de habitantes. Perfecto, Dividido. Rosita, excelente. Así es, pues, el número de contagiados sobre el número de habitantes. ¿Ya? Y ya acabé de calcular la probabilidad del evento 1. Fíjense, por eso se llama a priori, porque la puedo calcular con una información previa que conozco. Ya, y como los eventos son mutuamente excluyentes, el evento 2, E2 es mutuamente excluyente, si el evento E1 es 0.5, pongámosle el 5%, ¿cuál es la probabilidad del evento 2? Es decir, de que yo escoja al azar y una persona no tenga los síntomas. ¿Cuánto sería? Las personas que no son Del contagiadas. 0,4. No, 0,4. ¿Puede repetir lo que dijo, ingeniero? sí. Disculpe, no Acuérdate que los eventos E1 o A1, como querramos llamarlo, son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Si el uno ocurre, el otro no ocurre. Pero yo les dije, cuando expliqué la fórmula, que la sumatoria de todos los eventos que son mutuamente excluyentes, ¿cuánto te debe dar? Me tiene que Pegar 1. 1. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad del evento E2? la resta No de debe de 1 restar menos por uno. Correcto, la Exacto. resta de 1. Exacto. Tú restas 1 menos esa probabilidad y te debe dar casi el 95% de probabilidad de que yo escoja una persona y no tenga virus, no sea contagiada. De que de 100 personas yo escoja uno y que esa persona no tenga el virus, no tenga los síntomas, es casi del 95%. Esa es la probabilidad del evento 1 y la probabilidad del evento 2. Si tuviera otro evento, el evento 3, entonces yo sumaría los dos eventos, el E1 y el E2, y le resto de 1 y así encuentro la probabilidad del evento 3. ¿Por qué? Porque yo sé que esos eventos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Como son mutuamente excluyentes, las probabilidades deben sumar 1. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, fíjense, ya tengo estas probabilidades. El evento E1, E2, ya conozco estas probabilidades. Ahora lo que me faltaría encontrar es la probabilidad de que la prueba resulte sí, dado que las personas no tenían los síntomas, o que la prueba dé sí, dado que las personas sí tengan los síntomas. Esas probabilidades no las conozco. Entonces, estas probabilidades que tienen que ver con la prueba PCR, que es sí. Entonces vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Como segundo paso vamos a determinar las prioridades condicionadas. ¿Cuáles son esas probabilidades condicionadas? Las probabilidades condicionadas que las habíamos analizado acá son estas. Están condicionadas, ¿no? Con que se les haga la prueba. Estas son. La primera es que la prueba PCR dé positivo en personas E1 que era E1 que tienen síntomas. Y la otra, o sea, aquí es que la prueba dé sí en personas con síntomas. Ya. Entonces, esa es la primera. Y la otra es que la prueba
y que la otra determinadas probabilidades, perdón, es probabilidades condicionadas. Probabilidades condicionadas. Ya, la otra, la prueba de sí en personas sin síntomas. Eso es lo que tengo que calcular ahorita, estas dos probabilidades. Voy a dejar un espacio acá, ya, porque yo necesito calcular estas dos probabilidades. ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que la prueba dé sí en personas que tenían síntomas? ¿Qué haría? Ahora sí lo que alguien sugirió. ¿Qué haría? Tomaría muestras. Tomaría muestras de personas que tienen los síntomas y le aplico la prueba. Vamos a suponer que tomé personas con síntomas. Vamos a suponer, y aquí el resultado de la prueba. Vamos a suponer que un laboratorio tomó las pruebas de unas 15 personas que en teoría tenían los síntomas. Una persona, 2 personas, 3 personas, 4. Pongamos unas 15 personas. Esta la vamos a resolver después. Más abajo. Entonces vamos a suponer que tomamos unas 15 personas. Unas 15 personas que tenían los síntomas. Se le aplicó la prueba. No 15, solo 12 pongamos. Ya, 12 personas. $12 personas que tenían los síntomas. Se le aplica la prueba. A ver, ¿cuáles deberían ser los resultados de la prueba PCR? Si todas las personas tienen aparentemente los síntomas, ¿cómo debería ser? ¿Sí o no la mayoría? Resultado. En estos tiempos. Chicos. Si hay 15, que sí, por supuesto. La mayoría de los casos deberían salir sí. ¿No es verdad? Sí, es altamente probable. Ya, pero supongamos que por allí 2 personas, cualquiera, no tenían casos. No, se le hizo la prueba y resultó negativo. Tenían otra cosa menos COVID. Entonces, yo ahorita puedo calcular esta probabilidad. La probabilidad de B dado el evento 1. B es la prueba dio sí. Y E el número de personas que tenían síntomas. Calculemos esa probabilidad. ¿Cuál sería esa probabilidad, chicos? Con esta prueba que hice, con esta muestra que tomé 12 personas que tenían aparentemente los síntomas del COVID, pero cuando le apliqué la prueba, resultaron solamente... Sería 2 dividido para el número de muestras, o sea, 2 dividido por 12. Ya, la prueba de sí en personas con síntomas. 2 dividido para 12. Bueno, la prueba del no. La de sí sería 10 dividido para 12. Eso, es que lo que me interesa es la prueba del sí, no del no. Entonces, yo debería hacer lo que tú dices exactamente. Debería primero contar
contar cuántos dieron sí. Ya. Y luego el total de observaciones con síntomas. Y así tú determinas eso. Entonces aquí fácil, para contar, puedes poner contar sí. Seleccionas todos los resultados. Esto ustedes ya lo saben. Y entre comillas ponen sí. Cuentan cuántas personas dieron sí. 10. Y luego del total de observaciones. Entonces aquí pones contará nada más. Contará y cuentas todas las observaciones. Te sale 12. Entonces, esta probabilidad de que las personas con síntomas dieron sí en la prueba PBR, eso es 10 dividido a 12. Miren, chicos, ya obtuve la probabilidad de que una persona contagiada tenga el COVID. Es eso, o sea, tendría que tomar una muestra de N personas que hayan sido contagiadas y aplicarle la prueba. ¿Experimentalmente lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo hacen, creo, en los centros de salud. Deberían tener estos resultados. Pueden darme esa probabilidad. Solo ellos no lo manejan con probabilidades, pero sí le van a decir, bueno, vinieron 12 personas y de las 12, 10 dieron positivo. Ya, entonces, 10 sobre 12, esa es la probabilidad de B dado E1. Ya, chicos. ¿Y cómo calculo ahora la probabilidad de que dio sí en personas sin síntomas? ¿Qué haría? ¿Cómo haría para calcular esa probabilidad? Hablen, pues, hijo. Que esta es la probabilidad E2. ¿Cómo haría? Sería 2 sobre 12. No, hijita. Porque estas personas que aquí tú examinaste eran personas con síntomas. Y ahorita lo que yo quiero calcular Empiezo es... con muestra, pues entonces. ¿Quieres Claro, claro. ¿Quién dijo eso? Israel, ¿no? Prado. Prado, deberías tomar otra muestra, pero ahora la muestra que vas a tomar, ¿de quiénes serán? De las personas sin síntomas. Correcto. Tomarías ahora otras muestras, pero ya no personas que tengan síntomas, sino personas sin síntomas. Acá, en eso está la diferencia. Mira que me está siguiendo bien, Prado. Personas sin síntomas. Por ejemplo, ustedes que no tienen síntomas. Sin síntomas. Puede ser, aquí sí puedo tomar a más personas, no importa. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo, ¿verdad? Porque como no tienen síntomas, puedo tranquilamente analizar unas 20 personas. Puedo analizar unas 20 personas. Y en este caso, ¿cuál debería ser la lógica al aplicar las pruebas PCR? Si no tienen síntomas, ¿cuál debería ser la lógica? Que la mayoría no dé. Que la mayoría de no. No, claro. Ajá. Perfecto. Entonces, la lógica es que la mayoría no tenga los síntomas, no tengan, resulte la prueba, cuando le aplico la prueba, sale no. Pero resulta que la verdad no es esa. De esos 20 que analicé, por ahí hubieron unos que sí dieron sí. Pongámosles unos 4 que dieron sí. Aleatoriamente. Ya, el 16 y el 18. 4 personas me dieron, aparentemente no tenían los síntomas, pero dieron sí. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad de que la prueba dio sí, dado que no tenían los síntomas? ¿Qué tendría que hacer? Así mismo, ingeniero, puede contar sí del total sobre, tiene que escoger solo los que salen con sí. Correcto. Y Contar cuántos dieron sí
del total de observaciones que no tenían síntomas. Perfecto, muy bien. Así mismo, hagamos lo mismo acá abajo. Entonces, vamos a contar otra vez. Pero ahora va a cambiar un poco el tema, ¿no? Porque la muestra que tomé ahora son de personas que no tenían síntomas. Contar sí de cuántos dieron sí del total de observaciones sin síntomas. Y como muy bien lo dijo, no sé, creo que fue Josué, vamos a poner contar sí. Selecciono ahora el nuevo rango, que son los 20 que tengo acá, y les cuento solo los que tienen sí. Salieron los 4 que habíamos puesto. Y del total de observaciones, asimismo, selecciono solo los 20 que tengo ahorita. Selecciono los 20. Ya, chicos. Ya. Entonces, ahora sí ya puedo encontrar por la probabilidad de que la prueba resultó sí, dado que no teníamos síntomas. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cómo la calculo? Correcto, Peo. Correcto. ¿Quién habló? Kevin. Perfecto. 4/20. Esa es la probabilidad. Ya. La probabilidad de que la prueba dé sí en una persona sin síntomas es de un 20%. Tremendo. Miren cómo estamos construyendo, haciendo ciencia. Ya, chicos, entonces yo ahorita ya tengo todo para calcular la pregunta, pues. Pues ya conozco todo. Miren. Ya conozco todo, ¿o no? ¿Me falta algo? Ya puedo calcular, pues. La probabilidad tiene los síntomas de COVID y la prueba dio sí. Esa probabilidad que está aquí, aplico esta fórmula. ¿Cómo la traduzco? La traduzco de la siguiente manera. La probabilidad de que tiene los síntomas, o sea, en otras palabras, la probabilidad del evento E1, dado que la prueba resultó positiva. E1, dado que la prueba resultó positiva. Eso en fórmula sería, poniéndolo aquí en fórmula, esto sería igual. En el numerador, aquí en el numerador, yo pondría la probabilidad del evento E1 multiplicado por la probabilidad de ¿quién? De B dado el evento E1. Ya, ese es mi numerador. Y en el denominador, si ustedes se dan cuenta, el primer término es igualito al numerador, lo repiten igualito. Pero a eso, ustedes le tienen que sumar. ¿Qué le tienen que sumar? Lo mismo, igualito que está aquí, casi es lo mismo, sino que ahora cambian y en lugar de ponerle E1, le ponen E2. Ya tienen todos los elementos para contestar esta pregunta.
que era la pregunta de que cuál es la probabilidad de que yo, al escoger una persona de la provincia del Guaya, esta persona tenga el COVID. Entonces, ese es un ejemplo típico de un evento que depende de otro evento. Entonces, puedo aplicar el teorema de Bayes. Ya, entonces, pongamos en el numerador, ya, la probabilidad del evento E1, ya la conozco, pues. ¿Cuál es esa probabilidad? Era el 5% que lo obtuvimos acá arriba, ¿se acuerdan? ¿Dónde lo obtuve el 5% acá? La probabilidad del evento E1. Ya. Eso lo tengo que multiplicar de acuerdo con mi fórmula. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? ¿Por quién? Por la probabilidad de aquellos que resultaron sí cuando Por el los 0,8. síntomas. Correcto. Vamos a verlo donde lo tengo. Creo que lo hice acá abajo. Por el 0,8. Correcto. Eso. Doy enter. Ya. Listo. Entonces debe salirme ese valor acá arriba en el numerador. Ahora vamos a encontrar en el denominador, el primer término. Si ustedes se dan cuenta, el primer término es igualito al numerador. Es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Sí, entonces como es lo mismo, yo simplemente copio este valor, lo pongo con más y ya, listo. A esto ustedes tienen que sumarle algo, el segundo término. Le pongámosle ahí el signo suma para saber que tengo que sumar. Y vamos. Ahora necesito la probabilidad del evento 2. ¿Cuál es esa probabilidad? Yo creo que la tengo acá, el 0,94, casi 95, ¿verdad? Eso multiplicado por la probabilidad de las personas que resultaron sí, aún cuando no tenían los síntomas. Y esa probabilidad, ¿cuánto nos salió? Creo que era el 0,20, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, 0,20. Le den enter. A ver, les debe haber salido estos valores. Bien, entonces el numerador aquí es este, igualito. Y aquí lo que hago es que sumo dos probabilidades. Esto más esto. ¿Ya? Perfecto. Y ahora sí ya puedo contestar la pregunta. Simplemente divido el numerador para el denominador. Sí, chicos. Divido el numerador para el denominador. Estoy haciéndolo por parte, por eso me demoro un poquito para irles explicando paso a paso, ¿ok? Entonces, ya al ir desarrollando todo esto, ya me queda que esa probabilidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto resultó? ¿Cuánto resultó, chicos? 1,18 me dio. A ver, veamos. Y aquí tendría solo que dividir el numerador para el denominador. Ya, perfecto. La probabilidad de que yo escoja al azar una persona en Guayas y tenga COVID es casi del 20%, el 18,35%. Perfecto. Chicos, hemos aplicado el método empírico para contestar la gran pregunta que deben hacerse ahorita las autoridades en Guayaquil. ¿Debería o no contratarnos la alcaldesa? Claro. Bien, genial. Creo que ni ella sabe esto, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Pero ahorita ya tenemos, y creo que tiene bastante lógica, chicos, porque, claro, solo tendría que confirmar lo de las muestras, ¿no? Que hagan una muestra de personas que no tienen síntomas, que se le aplique la prueba y una muestra de personas que tengan síntomas. Y creo que esa información sí la pueden tener. Es más, yo me preocupo si veo que tienen la información y no saben cómo procesarlas. Ahorita vemos que tenemos una herramienta para salir de la duda. ¿Qué les pareció, chicos? Muy interesante. Estaría complicado, pero ha sido fácil. Interesante.
Ya. Y ahí salió el resultado. Ahora, yo pude haber resumido, pude haber hecho esto de una manera más sencilla, haberlo resumido, ¿no? Por ejemplo, poner primero las probabilidades, verán, voy a tratar de resumirlo, haciendo un cuadrito más sencillo, donde primero pongo los eventos. Ya, los eventos. ¿Cuáles eran los eventos? Los eventos eran, ya los teníamos. Tiene síntomas y no tiene síntomas. ¿Ya? Entonces, luego, aquí al ladito de estos eventos, yo voy a poner la probabilidad de cada evento, de los eventos E1 y E2. Esos datos ya los tengo. La probabilidad del evento 1 es este. Miren, voy a tratar de resumirlo en una tabla. Y la probabilidad del de acá. Ya, perfecto. Ahora calculo acá la probabilidad condicionada. O sea, aquí lo que voy a calcular es la probabilidad de B dado E. Y E puede ser E1 o E2. Estos datos yo ya los tengo. Que salieron los datos de acá, el 0.83 y en el otro caso era 0.20, que también lo tengo por acá. Estoy armando una tablita para resumir los datos, resumir toda la información. Entonces tengo los eventos, tengo la probabilidad condicionada. Ya, luego puedo establecer una cuarta columna acá donde yo ponga la probabilidad conjunta. Y la probabilidad conjunta, como es conjunta, ¿se acuerdan cuando vimos el diagrama de árbol? Lo que hacíamos era que multiplicábamos la probabilidad de cada etapa. Entonces, ¿cómo calcularía aquí yo la probabilidad conjunta para el primer caso? ¿Qué multiplicaría? Hablen pues, hijos. Multiplico la probabilidad del primer evento por la probabilidad condicionada. Esto lo vimos cuando hicimos el diagrama de árbol, que multiplicábamos la probabilidad de cada etapa. Lo mismo hago acá abajo. La probabilidad condicionada por la probabilidad del evento. Ya. Miren, esta es otra forma. Y la sumatoria de esto es lo que se conoce como la probabilidad de B. Del evento B, o sea, de la prueba PBR. Si ustedes suman estas dos probabilidades, esto más lo de acá, ¿ya? Y luego, lo único que hacen es que dividen este valor para el total. Y este valor para el total. ¿Y qué observan, chicos? Les dio 0,18. Y 0,18 era la misma respuesta del teorema de Bayes. Esta es otra forma de hacerlo. Ahí está contestado. Lo pueden hacer esta tablita si no quieren aplicar el teorema de Bayes. Aquí encuentran la probabilidad del evento E dado el evento B, que era justo la pregunta. Ya. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que yo escoja al azar una persona y no tenga los síntomas del COVID? ¿Cuál sería esa respuesta? 0,8. 0,81. Perfecto. Es una probabilidad todavía alta, o que no haya tenido los síntomas, que no tenga la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo escoja al azar una persona que vive en la provincia del Guayas y sí tenga la enfermedad? ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es esa probabilidad? Casi del 18%. Ya, chicos, ¿qué les pareció la otra forma?
Más rápido, ingeniero. Solamente tienes que acordarte del cómo armas la tabla. Eventos, probabilidades de E1 y E2, la probabilidad condicionada, y luego lo que tú haces simplemente es que multiplicas la probabilidad de cada evento por la condicionada, y esta es la clave, que al final tú debes sumar las probabilidades conjuntas. Y acá divides la probabilidad de cada evento sobre la probabilidad de B. Nada más. Ingeniero, una consulta. La probabilidad conjunta, si no mal recuerdo, se multiplicaba, ¿verdad? Sí, multiplicas la probabilidad de cada evento por la probabilidad condicionada. Ah, ok, gracias. Acuérdate que era como el diagrama de árbol. Sí, sí, sí me Sí, acuerdo. Ya. ya. Ok. Esta es otra forma, chicos. Ingeniero, Diga, mijita. una consulta. ¿Por qué cogió o sea, abajo en las muestras cogió primero 12 y después cogió 20? Porque eso no es problema, hijito. Puede ser cualquier muestra, tu tamaño de muestra. Por la lógica a mí me dice que yo tome más muestras los que no están contagiados. ¿Por qué? Por mi seguridad, pues por eso puse más 20. Pero podía ser lo mismo, 10 y 10 o 2 y 12. ¿No afecta? No afecta, no, hijita, porque tú al final, tú tienes que tratar la probabilidad sobre el total de observaciones. En este caso eran 12 y abajo eran 20. Pero ¿se acuerdan que incluso aquí hay un principio, el de la ley de los grandes números? ¿Qué decía la ley de los grandes números? Ya se olvidaron que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, los resultados a la situación real se aproximan más. Yo puedo trabajar con muestra más grande, incluso no con 10 ni con 12, sino con 20, 50. Sería un resultado más exacto. Ya, pero en todo caso, hijita, no hay problema. No es que tienen que ser siempre lo mismo. Es más, te comento, el ejercicio que acabamos de hacer, ustedes no lo van a encontrar en ningún texto. En los textos te dan directamente los valores de las probabilidades condicionadas. Los valores, los problemas en los libros te los dan estos. No, en cambio nosotros aquí hicimos el ejercicio completo, cómo se hace en la vida real. Se toman muestras y se calculan esas probabilidades. En la mayoría de los libros, los problemas te dan la probabilidad condicionada, entonces solamente tú tienes que aplicar la fórmula directamente. Pero en la vida real no ocurre así. Ya, chicos, a ver, pónganse en sus cámaras que les voy a tomar una fotito para la asistencia. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la clase? El problema, el caso, ¿qué les pareció? ¿Interesante? No, comenten pues. Sí. Sí, profe, interesante. Así se ve con la fórmula que con la tabla. Ya. Pero ven que el tema es bastante... ¿Ustedes creen que así trabajen las autoridades del gobierno? No, ellos no No. están. No. Y ven lo importante que es, al menos en este tema de pandemia, ¿no? Tener datos reales. Ellos tienen todos los insumos para hacerlo, porque ellos hacen las pruebas. Yo lo que digo, ¿para qué sirven esas pruebas si no calculan las probabilidades? ¿Cuál debería ser el objetivo? Que cada vez la probabilidad de que yo escoja al azar y salga una persona que haya sido contagiada, ¿cuál debería ser el objetivo? ¿Cuándo esa probabilidad se acercará bastante a uno? Chicos, Cuando yo tome una amplia muestra. cuando ya casi toda la población de Guayaquil haya sido contagiada. Así como vamos, ingeniero. Mira, claro que vamos súper lento. Mira, otros países nos llevan una ventaja. Por ejemplo, en Chile ya han vacunado a cerca de 1.800.000 personas.
En Perú ya creo que van por las 800.000. Y aquí en Ecuador, ¿a cuántos han vacunado? Aquí yo vi en el diario El Comercio salió que hay poquitas vacunas comparadas con otros países. En Chile, Claro. ustedes sí, allá llegaron alrededor de 4 millones de vacunas. Aquí la primera vez llegaron apenas 8.000, ahora que iban a llegar 80.000, pero Y están eso, llegando y eso, mucho. y eso que se llevó el ministro de Salud se llevó alguna. Bueno, ya eso que quede en la conciencia de él. Ya, chicos, bueno, espero que les haya gustado la clase. Hemos hecho un ejercicio bastante interesante, el de Bayes, un tema propicio. Vamos a seguir practicando. La próxima clase vamos a hacer otro ejercicio con el teorema de Bayes, porque este es un tema que va en el examen. Ya. Ya, chicos, un abrazo, Bueno, cuídense. genial. Suban Igualmente. este ejercicio, súbanlo. Más tarde les hago la asignación. Cuídense. Bien, ingeniero.